Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos acompañen. En el día de hoy, Nueva Acrópolis se viste de gala porque estamos celebrando el Día Mundial de la Filosofía, que es básicamente nuestro objeto de ser. Filosofía, que proviene de filo, que es amor, y sofía, que es sabiduría, o sea, amor a la sabiduría, que se traduce, si nos vamos a los clásicos, a esa búsqueda, a ese autoconocimiento, a ese compromiso con ser cada día mejores como seres humanos y un compromiso con la evolución de la humanidad. Yo soy Ginelle Chavarría, conferencista e instructora de Nueva Acrópolis, República Dominicana, y en esta jornada les voy a conversar y compartir algunas claves estoicas para vivir mejor. En este conversatorio que hemos titulado en el día de hoy, Los estoicos, prácticas para vivir mejor, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas bases de las enseñanzas estoicas que son sumamente prácticas, sumamente digeribles y sumamente aplicables aún hoy día. Vamos a comenzar por hablar un poco de lo que es el estoicismo. El estoicismo fue un movimiento filosófico desde los años 300 más o menos antes de Cristo hasta poco más o menos 200, 300 después de Cristo. Y el estoicismo va a ser el movimiento filosófico que da el fundamento o los cimientos esenciales a lo que fue el Imperio Romano. Ahora bien, ¿qué profesaba ese estoicismo? El estoicismo buscaba básicamente una manera de ser cada vez más felices como seres humanos. Y en esa búsqueda de la felicidad, que ellos llamaban un arte de vivir, entendían que estaba muy asociado a lo que era la práctica de la virtud. En la Grecia clásica, donde se origina el estoicismo con Zenón de Sitio, en ese momento se estaba viviendo un momento complicado. Un momento donde había mucha carencia de valores, donde se había olvidado vivir de acuerdo a lo virtuoso. Entonces, Zenón de Sitio, que va a ser el fundador del estoicismo, decide comenzar este movimiento filosófico, o esta escuela filosófica, más bien. Y lo que hace es que se comienzan a reunir en las Stoa Poikiles, que básicamente eran como pórticos, y de ahí entonces surge este nombre del estoicismo. Les comento eso para que sepan un poquito algunos datos curiosos de cómo viene el nombre de estoicismo. El estoicismo va a retomar o va a tomar y fundamentar toda su doctrina en 3 principios básicos que van a ser exactamente o muy parecidos a los principios que van después a tomar todos los del Imperio Romano. El primero era el ciudadano cosmopolitan, que es ese ciudadano del mundo. Quiere decir que donde quiera que fueran, eran ciudadanos del mundo. Absorbían las culturas de donde iban e implementaban esa manera de vivir. Luego, el otro principio, el segundo principio, era ser eclécticos, es decir, estudiar de todo. Un estudio comparativo de todas las ciencias, artes, religiones, y luego entonces ahí poder realmente tomar cualquier conclusión. Y el tercer principio era volver al ser humano con la naturaleza y que el ser humano pudiese comprender su relación con la naturaleza y su relación con el mundo, respetando siempre las leyes que para ellos eran la naturaleza. Hemos decidido en este día compartir algunas enseñanzas básicas del estoicismo que entendemos que son sumamente prácticas y que nos pueden ayudar a vivir mejor. La primera, los estoicos siempre se planteaban que era importante tener perspectiva, o sea, el poder de la perspectiva. Y voy a comenzar con una frase estoica que decía: no puedes controlar el mundo, pero puedes controlar tu perspectiva. Cuando yo estaba pensando en cómo iba a traer este tema de la perspectiva, recordé que hace 2 o 3 semanas estábamos en una reunión familiar y yo le pregunté a mi hijo si yo era joven. Y mi hijo me dijo que no, que yo prácticamente era una anciana.
Pero cuando me volteo y está ahí mi abuela de 90 años, ella me dice, pero si eres jovencita, si estás iniciando la vida. Entonces, evidentemente, todo es cuestión de perspectiva. Lo cierto es, y el único hecho es, la edad que tengo. Tengo 40 años, casi 40 años. Entonces, al final, la juventud es relativa. Pero todo en la vida es relativo y todo depende de la perspectiva que yo tome ante las cosas que vengan. Podemos tener una prueba importante, una prueba significante, estar pasando por un momento de crisis muy fuerte en la vida y entender que el mundo se nos vino abajo. Y entender por qué a mí, cuestionarnos por qué a mí me pasa esto. Pero también tenemos la opción de decir, esta es una oportunidad. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y para qué me está pasando esto? ¿Qué puedo yo hacer con esta experiencia, con esta prueba, con esta crisis que tengo hoy día? Y de aquí en adelante, ¿quién soy yo? Yo era fulano o fulana, o sea, cualquier persona antes de esto, pero a partir de mañana seré X persona con otra perspectiva, precisamente por esto que ha venido a mi vida. Entonces, definitivamente, en la vida podemos responder de acuerdo a la perspectiva que nosotros tengamos. También me hace acordar a una anécdota de Sócrates. Sócrates era un filósofo de la Grecia clásica, no estoico, pero sí maestro de Platón, que luego va a ser, digamos, muy importante en el movimiento del estoicismo. Y una noche se dice en esta anécdota que Sócrates y Xantipa, que era su esposa, tenían invitados en su casa. Y dice Xantipa a su esposo, Dios mío, qué vergüenza. ¿Qué van a pensar de nosotros, de esto que estamos brindando? Y Sócrates voltea a Xantipa y le dice, no te preocupes, mujer. Si nuestros invitados son personas sencillas que casi no comen, van a tener suficiente comida. Y si no tienen suficiente comida porque son dragones, tampoco importa porque nada de lo que sirvamos va a bastar para saciarles. Al final, los invitamos a mirar como los estoicos y a tener perspectiva. La segunda enseñanza que les vamos a traer en esta ocasión es hablar del presente. Decimos mucho que necesitamos vivir el presente y pensaríamos que eso es algo nuevo, que es una tendencia, un trending topic, que eso recientemente salió en el TikTok, que bueno, que eso nos trajo la pandemia, a aprender a vivir en el presente. Sin embargo, los estoicos desde hace, miles de años nos planteaban que era importante vivir el presente. Y nos decían, y voy a iniciar con esta frase también, abraza el presente, es todo lo que tienes. Evidentemente suena como un poco complicado cuando decimos que es todo lo que tenemos. Sin embargo, de nuevo, si volvemos a la enseñanza anterior de la perspectiva y nos ponemos en perspectiva, hace un minuto que estábamos en esta conversación, pero ya ese minuto pasó. Lo que está pasando ahora es lo que realmente tenemos. Y lo que va a pasar no lo podemos controlar. Entonces, no tiene sentido sufrir por algo que ya pasó, porque ya pasó. Pero tampoco tiene sentido sentir ansiedad por algo que no ha pasado, porque no ha llegado. Si estamos sufriendo por el pasado o teniendo ansiedad por el futuro, al final no estamos viviendo el presente. Y eso es lo único que tenemos seguro. El presente, como lo dice su palabra, es un regalo. Y decían los estoicos que para poder vivir cada vez mejor, teníamos que aprender a vivir cada vez más en el presente, en el aquí y en el ahora, y aprender a dejar las preocupaciones por el pasado en el pasado y las ansiedades por el futuro en el futuro, porque al final no sabemos cómo va a llegar. Podemos decir, bueno, mañana tenemos un examen,
y generarnos ansiedad porque no nos sentimos preparados para el examen. Y bueno, estudiamos para el examen, nos preparamos, al final igual no nos sentimos lo suficientemente preparados para el examen, tenemos el examen y nos va sumamente bien. O el profesor el día de mañana decir, no hay examen, simplemente porque no, porque decidió evaluarnos de otra manera. No tenemos control sobre lo que va a pasar, pero sí sobre lo que está pasando ahora y sobre la perspectiva que nosotros tengamos de eso. Por eso les digo que los estoicos al final siguen estando muy de moda. La tercera enseñanza que les queremos traer en esta jornada de hoy es el poder de la serenidad. Y queremos iniciar, o quiero iniciar, a hablar del poder de la serenidad también con una frase estoica. La frase estoica que les quiero traer dice, acepta lo que no puedes cambiar. Suena sencillo decir, acepta lo que no puedes cambiar. A veces suena a resignación, pero de nuevo, si no está en nuestro control, no hay nada que hacer. Al final de esta conversación les voy a contar, para los estoicos poder tener esa serenidad que tanto profesaban, hablaban mucho de la virtud. Y les voy a contar qué ellos hacían cuando se veían ante cualquier situación. Podrán estar pensando, ¿cómo puedo yo llegar a esa serenidad? Llegar a la serenidad para todos tiene que ser una práctica de ese autoconocimiento, de esa introspección, de una reflexión profunda sobre quién soy y cómo soy. Pero también me hace acordar una anécdota de uno de los cuentos que he visto que se le leen a los niños. Y es que había un joven que era iracundo y va donde su maestro y le dice que él quería que por favor él le enseñara a ser sereno como él. Que él no encontraba la manera, que él se sentía que era buena persona, que era noble, que era alegre, pero que inmediatamente llegaba alguna emoción fuerte o algo que lo movía de su zona de comodidad, entonces que él se ponía iracundo y perdía esa serenidad. Entonces el maestro le dice, hagamos una cosa. De ahora en adelante, cada vez que tú te sientas iracundo, cada vez que tú sientas que no tienes esa serenidad, quiero que vengas y me busques. Él estaba, por supuesto, sobre una montaña, lejísimos de este alumno discípulo. Bueno, entonces, en la primera ocasión donde él llega a su casa, se discute con su mujer, bueno, ya tiene la ira elevadísima y decide ir corriendo donde el maestro. Y corre. Entonces, cuando llega donde el maestro, dice, ya no me siento iracundo. Entonces vuelve y le dice el maestro, pues entonces lo que vamos a hacer es que vuelve y baja, cuando vuelva y te pase una ocasión donde te sientas iracundo, ven donde mí. Bueno, pasan unos días y nuevamente el joven se siente iracundo ante cualquier emoción fuerte que sintió, algo que no podía controlar, y vuelve donde el maestro corriendo y corre. Y cuando llega, ya no se siente molesto. Y vuelve y le dice lo mismo al maestro. Bueno, venía con mucha ira, pero ya no me siento molesto. Entonces el maestro le contesta, pareciera ser que lo que tienes que hacer es separarte de la situación para poder sentir esa serenidad. Y bueno, es un poco invitar, o lo que hacían los estoicos era invitarnos a esa reflexión y a buscar esa serenidad profunda, ese aprendizaje ante los eventos que nos pasan, pero siempre manteniendo la calma y siempre aspirando y buscando a lo más elevado que tenemos como seres humanos. A lo más elevado, si sentimos que lo más elevado que tenemos en nuestro nivel de conciencia es cuando nos conectamos con una buena pieza musical, que eso sea. Si sentimos que lo más elevado es cuando podemos tener una buena conversación, que eso sea.
es tratar de siempre buscar una actividad que eleve nuestro nivel de conciencia. La verdad que, como les decía, los estoicos, siendo tan antiguos, siguen estando tan de moda. Bueno, les quiero traer una cuarta enseñanza o una cuarta, digamos, práctica que utilizaban los estoicos. E igual, antes de mencionarla, quiero hablar de una frase. Para ellos, y ellos planteaban, es una frase estoica, que la verdadera felicidad reside en vivir virtuosamente. La verdadera felicidad reside en vivir virtuosamente. Y eso está muy al unísono, muy en consonancia con lo que acabamos de conversar. La cuarta enseñanza que les traemos en esta jornada es que la virtud para ellos es un bien supremo. El planteamiento que hacían los estoicos es bastante sencillo. Es vivir de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Es ser seres humanos cada vez más comprometidos con nuestra evolución. Es vivir de acuerdo a nuestra virtud. Para ellos lo más importante era la belleza, la justicia, poder tener una finalidad universal como humanidad toda, como ese ciudadano cosmopolitan del que estábamos hablando al inicio. O sea, profesar una fraternidad, buscar todo lo virtuoso y lo más elevado que tenemos y ponerlo en práctica, porque cada vez más eso nos iba a acercar a una felicidad real, que era ese bien supremo. Para ellos la virtud es el bien. Otra enseñanza estoica muy hermosa, y bueno, los estoicos tuvieron exponentes desde esclavos hasta un emperador. O sea, graciosamente, el que fue esclavo, uno de los que fue esclavo, que fue Epícteto, profesaba y hablaba de la libertad. Y asimismo, graciosamente, Marco Aurelio, que fue un emperador, era el que más profesaba de la humildad. Y también hoy les traigo una anécdota de Marco Aurelio, que creo que va a traer esta quinta enseñanza a la que queremos abordar de una manera más clara. Se cuenta que Marco Aurelio, cuando andaba caminando por las calles de Roma, siempre llevaba en su séquito a un siervo. Y que realmente, cuando toda la población lo aclamaba, él en ese momento se sentía todo un dios. Y como buen estoico que era, ese siervo tenía la única misión de recordarle y le decía: recuerda que solo eres un hombre. Y bueno, se dice que así él recordaba que era solo un hombre. Pero también cuando andaba en su carruaje, ¿verdad?, que veía su corona de laureles y su corona, todo lo que representaba lo que era emperador, también le pedía al que sostenía su corona de laureles que le mencionara la siguiente frase: Memento mori, que lo único que hace es que nos recuerda que vamos a morir. O sea, esto también pasará. Recuerda que morirás, que esto no es permanente. Pero eso de recuerda que morirás, que al final también se traduce en una frase que dice de Marco Aurelio, que es una de mis favoritas, que dice: vive el día de hoy como si fuera tu último día, o el momento de ahora como si fuera tu último momento. Aplica para todo. Vivir plenamente y vivir de acuerdo a lo que nos trae esa verdadera armonía y esa verdadera felicidad, esa verdadera realización como seres humanos. Porque la verdad es que vamos a morir. Esa es la única realidad que conocemos. No sabemos hasta dónde vamos a crecer. No sabemos qué nos depara el mañana.
No sabemos nada. Lo que sí sabemos es que eventualmente vamos a morir. Entonces es vivir cada momento como si fuera el último, pero no con euforia, sino con serenidad, con esa paz interior, con esa calma que a la vez exalta lo más elevado que nosotros como seres humanos tenemos y que despierta y armoniza cada vez más nuestra personalidad y por lo tanto nuestra alma. Asimismo, Séneca en su libro La brevedad de la vida, y bueno, tenemos una ventaja significante con los estoicos y es que tenemos recopilaciones de sus escritos, nos habla de ese memento mori. Y yo quiero compartirles un breve párrafo de lo que dice Séneca en este libro. Nos molestamos cuando perdemos algún patrimonio. Nos enfadamos cuando nos roban algún bien, pero no reparamos ni nos molesta cuando repartimos nuestra vida y nuestro tiempo entre muchas cosas, aun siendo el único bien al que deberíamos guardar celosamente. Y hay otro párrafo que pienso que es aún más relevante, que dice: no debemos pensar que una persona, porque ha llegado a la anciandad, es señal de que ha vivido mucho. Eso es solo una prueba de que duró mucho. Por eso, aunque lleguemos a la vejez o a esa edad de jubilación, si no tratamos de aprovechar el tiempo con algo que nos transforme interiormente, habremos dado vueltas y vivido años, pero no necesariamente habremos vivido. Entonces, no se trata solo de acumular años, sino de acumular experiencias, de cada vez más llenar ese cofrecito de oro que nos enriquece y que nos hace de verdad vivir esa vida a plenitud. Para continuar con nuestras enseñanzas estoicas, les quiero compartir esta otra frase. Céntrate en lo que está bajo tu control. Y básicamente nos trae a esta sexta enseñanza que habla de enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. Es muy fácil dispersarnos, es muy fácil perder el control con cosas que no dependen de nosotros. Sin embargo, yo les había comentado en algún momento de esta conversación, les decía que le iba a compartir una clave estoica adicional. Cuando un estoico está ante una situación, se pregunta: ¿esto concierne a la virtud? Sí. Entonces enfócate en ello. No. Entonces aprende lo que tienes que aprender y continúa. Igualmente, ¿esto está bajo mi control? Sí. Ocúpate. ¿Esto está bajo mi control? No. Aprende lo que tengas que aprender y sigue tu camino. Está en nuestro control la perspectiva que tengamos de las cosas. Está en nuestro control el enfoque que le demos. Está en nuestro control la serenidad con la que tomemos las cosas. Está en nuestro control cómo asumimos cualquier experiencia, cómo asumimos cualquier prueba. Pero no está en nuestro control lo que otro piense, lo que otro diga, lo que pase. Casi nada. Es aprender a relacionarnos un poquito más con la incertidumbre. Hacerla nuestra, esa incertidumbre, de saber y aceptar y ser agradecidos con que de verdad no sabemos lo que va a pasar. Imagínense qué enorme carga sería saber lo que va a pasar siempre. Ser gratos con eso, o sea, ser agradecidos con eso. Y asumir cómo yo reacciono ante lo que me está pasando, ¿verdad? O ante cualquier suceso que me haga crecer o que me haga simplemente aprender, que es parte de ese mismo crecimiento. La séptima y última enseñanza que quiero compartir con ustedes de los estoicos habla de la sabiduría. Y también inicio con una frase de los estoicos que dice:
elige la sabiduría sobre la emoción impulsiva. La sabiduría que va a incluir un discernimiento, que va a incluir la inteligencia, que va a incluir separar lo que está o no bajo nuestro control, que va a incluir un saber casi que intuitivo de lo que debemos hacer, con una intuición verdadera y guiada por una inteligencia, siempre debe guiar nuestra emoción. Yo sé que es difícil, o sabemos que es difícil como filósofos, porque la emoción es algo muy importante para todos nosotros como seres humanos. Sin embargo, esa emoción la podemos transformar en un sentimiento. Podemos elevarla cada vez más. Identificar qué cosas descontrolan mi parte emocional, qué me descontrola y qué hago ante ese descontrol. Para, número 1, evitar esas situaciones cuando sea posible y número 2, atravesarlas cuando tenga que pasarlas. Aprendiendo que esto me detona, que debo transitar esta emoción y que prevalezca la sabiduría. O sea, que esa emoción, de alguna manera u otra, yo la pueda transformar en algo más elevado, en algo menos pasajero, en algo que perdura, como por ejemplo un sentimiento. La emoción es ira, ver cómo yo esa ira la puedo transformar en solidaridad, en compasión por aquello que me produjo esa ira. Siempre hay alguna manera y siempre tenemos nosotros en ese nuestro cofre de oro muchísimas herramientas para poder conocer qué puede elevar o qué puede educar esa emoción que yo estoy sintiendo en ese momento. Y siempre, decían los estoicos, debe prevalecer el bien común sobre el bien individual, entendiendo que el bien común es todo aquello que nos va a permitir evolucionar. Entonces, la evolución, la toma de conciencia, el ser mejores cada día, evidentemente va a ser mucho más importante que una emoción pasajera, un deseo pasajero, un instinto pasajero de cualquier individuo. Para concluir, quiero traer unas prácticas que hemos extraído o que yo he tomado prestada de una de mis compañeras instructoras que hizo un súper buen extracto de algunas prácticas estoicas para vivir mejor. La primera va a ser no opinar. Decía Platón, que no era estoico, pero decía Platón, que opina el que sabe. Y entonces el que sabe no opina, porque sabe. Entonces, realmente la opinión o la interpretación de las cosas no son hechos. Y hay que tratar de nuevo de poner las cosas en perspectiva. Por lo tanto, evitar la opinión. Otra práctica que les queremos traer es aprender o vivir la vida de manera constante como una prueba. Pero vivirla en felicidad, vivirla estoicamente. Ellos vivían de una manera muy austera, pero la vivían con armonía. La vivían de manera virtuosa. Tomar cada prueba con la mejor virtud o con el mejor valor que yo tenga para poderla transitar. Otra práctica que traemos es escuchar. Escuchar y no intentar demostrar nada. Simplemente escuchar y aprender, porque habla el que sabe. Entonces, escuchar lo que el otro tiene para enseñarnos y tomar de esa enseñanza lo que nos puede servir para la vida. Otra práctica que pudiera servir mucho es leer. Leer cosas que enaltezcan, que eleven nuestro nivel de conciencia y luego reflexionar. Reflexionar por escrito. Es muy interesante reflexionar por escrito. Reflexionamos hoy por escrito y en un año leemos esa reflexión y muy probablemente la reflexión sobre el mismo escrito sea diferente. Lo que quiere decir
que vamos aprendiendo a ver el mundo de una manera diferente, de acuerdo a nuestras experiencias y de acuerdo a todo el nivel de conciencia que hemos adquirido en ese año. Otra práctica importante es aprender a identificar qué depende de mí y qué no. Y como decían los estoicos, que lo acabamos de hablar, ¿concierne a la virtud? Sí. Entonces es importante. Si no, aprendamos lo que hay que aprender y sigamos. Otra cosa importante es entender, de acuerdo a esa perspectiva de la que estábamos hablando al inicio, ver el mal como algo, como una opinión. El mal como un juicio y como algo relativo, porque lo único que existe realmente es el bien supremo, es la virtud. Entonces, mientras más conciencia tenemos, más virtuosos somos, menos mal hacemos. Otra práctica muy estoica puede ser desconfiar de los elogios, desconfiar de tanto que nos enaltecen y confiar un poquito más en, como decía Sócrates en su momento, en que realmente sabemos que no sabemos nada. Por lo tanto, nos queda mucho, siempre camino por recorrer y siempre nos queda mucho por crecer. Y la última, y no menos importante, que queremos traer en esta jornada es comprometernos y ser fieles a nuestra palabra, con nosotros y con los demás. Si tengo un compromiso con ser cada vez mejor, ¿qué estoy haciendo hoy diferente a ayer para ser mejor que ayer, pero menos mejor que mañana? Y realmente plantearme y preguntarme todos los días, ¿hoy hice algo útil para ese crecimiento? ¿Hoy hice algo para llegar cada vez más cerca a esa virtud? ¿Hoy de verdad soy mejor que ayer? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada y queremos agradecer el espacio, el que nos permitan entrar a sus hogares, a sus corazones y que nos permitan poner un granito de arena en ese deseo de ser mejores, en ese deseo de conquistarse cada vez más a sí mismos. Y quiero cerrar con la frase de Marco Aurelio que mencioné. Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. Muchísimas gracias.